y hoy finalizando ya el capítulo 6 de Efesios. Bueno, en el capítulo 6 hemos estado viendo mucho acerca de los siguientes consejos, de las instrucciones que los padres dan a los hijos y del temor y de la obediencia y el honrar de los hijos a los padres. También hemos visto un poco acerca cómo se deben comportar los amos y cómo se deben comportar los siervos, porque si uno camina en la luz tiene que obedecer, pero a la vez también tratar de una manera mucho mejor a sus empleados. Entonces, pero nos hemos quedado en esta parte de hablar acerca de la armadura del Señor, y la semana pasada vimos un poco acerca de que antes de portar la armadura del Señor debemos estar firmes. Y para estar firmes tenemos que estar fortalecidos. Y para estar fortalecidos hay que hacerlo en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces, una vez que estamos fortalecidos, vamos a poder entender y vamos a poder comprender cómo y de qué manera debemos tomar la armadura de Dios. Y hoy vamos a conocer el tipo de armadura que debemos portar, dividiéndola en los versículos que aún nos queda por aprender, que son del versículo 14 hasta el versículo 24. Y vamos a comenzar entonces hablando acerca de que andar en la luz y luchar contra las tinieblas es portar la armadura de Dios. Pero la primera armadura, ¿cuál es? Vestida. Es la armadura que debemos vestirla todo el tiempo, querido hermano, y la debemos tener como un fundamento firme. Por lo tanto, el tener viene primero. Claro, el tener esa armadura. Y la armadura nos lo describe aquí en Efesios 6, 14 y 15. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cada aspecto, hermanos, de esta armadura simboliza y responde a una dinámica especial, la cual nos habilita a estar firmes en contra de los ataques espirituales del enemigo. En el orden de las piezas que les vamos a mencionar es el orden en la que un soldado se comenzaría a poner esta vestidura. Y vamos a comenzar con la primera parte de la armadura y que nos va a ayudar a poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad representa simbólicamente como un cinturón, el cual protege al abdomen y el cual levanta vuestro vestido para luchar efectivamente. El cinturón era de uso especial, pues mantiene otras partes en su lugar y para asegurar la actitud apropiada del soldado y libertad de movimiento. Entonces, esta armadura es importante, ceñir los lomos con la verdad. Es como un cinturón, pero el que anda en verdad puede tomar esta armadura y vestírsela. La segunda nos dice: vestíos con la coraza de justicia. Bueno, la justicia es representada por una coraza, la cual provee una protección esencial para los órganos vitales. No podemos nosotros pelear en contra de nuestros enemigos espirituales en nuestra propia justicia. De la misma manera, un soldado quizás no pelearía contra sus enemigos sin su coraza, y lo mismo pasa. Nosotros no podemos pelear contra el enemigo nuestra propia justicia, y gracias a Dios, ¿no? Muchos tenemos experiencias, pero no debemos confiarnos solo en las experiencias. No nos coloquemos esa coraza de que yo he pasado esta experiencia y esto me va a funcionar. Gracias a Dios por las experiencias. No se coloque solo esa coraza, sino utilice la coraza de justicia. Amén. Y además dice también otra característica especial: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto del evangelio era representado por zapatos que protegen, o calzados usados por los soldados romanos. El evangelio provee el calzado para todo lo que hacemos, sin importar lo poderoso que sea el resto de tu cuerpo. Si estás herido de tus pies, eres una presa fácil para el enemigo. Y como dice aquí en el libro de Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies. Dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Si tú estás, tu mente, tu cuerpo y tu espíritu está en lo que decíamos, en la verdad, en la justicia, entonces, y en la paz, las cosas, Dios te respaldará.
ahora vamos a ver la armadura de Dios, esa que tenemos que tomar, que debemos implementarnos. Estos aspectos de la armadura son los que tomamos de situación en situación, como el momento lo demande. Claro, si hay algún momento que demanda tener quizás una determinada arma, tenemos que usarlo. Entonces esto se toma de situación en situación. Y lo vamos a leer en el libro de Efesios 6, 16 al 17, siguiendo la secuencia. ¿Qué dice? Sobre todo dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí vamos a ver el cuarto, la cuarta parte de la armadura de Dios, que es esa armadura que debemos tomar en cada situación. Y la primera dice, tomad el escudo de la fe. Hermanos, la fe es representada en este caso por un escudo, el cual nos protege contra los dardos del fuego del maligno, esos esfuerzos a veces persistentes que el enemigo tiene contra nosotros y nos lanza sus dardos. Para eso tenemos que tener nuestro escudo, pero ese escudo no es de cualquier metal ni cualquier cosa que nos proteja, sino debe ser el escudo de la fe. Pablo dice dice que no es el escudo redondo y pequeño, sino el escudo largo que puede proteger a todo el cuerpo. En las guerras antiguas, estos dardos de fuego eran lanzados en gran número al principio de un ataque. La idea no era solamente el herir al enemigo, sino golpearlo a todos los lados con un número masivo de dardos y así confundir y asustar al enemigo. Y quizás ustedes y nosotros nos hemos preguntado, pero entonces, ¿qué son los dardos que el enemigo lanza y que para eso tengo que tener mi escudo de la fe? Son esos pensamientos, malos pensamientos, sentimientos a veces de inferioridad, sentimientos de muerte, sentimientos de odio, de envidia que el diablo lanza, y si no tenemos ese escudo, pues efectivamente va a ir en contra de nosotros. Esas imaginaciones, esos miedos, esas mentiras, todos esos aspectos son dardos lanzados por parte de Satanás y que de alguna manera quieren acabar con nosotros, pero cuando uno tiene ese escudo de la fe, esos dardos se regresan. Amén, qué tremendo. Entonces recuerden, tomad el escudo de la fe. Y también hay que tomar el yelmo de la salvación. La salvación es pintado como un tipo de yelmo. ¿Cómo es? Un casco, protegiendo a material esencial. Un soldado sería necio el ir a la batalla sin su yelmo, ¿sí o no? En el mundo antiguo, este era una gorra de cuero taconado con metal para darle mayor fuerza. Imagínense. Mire qué ejemplo, ¿no? Entonces, como tú dices, nadie puede ir a la guerra sin su casco. Y sabe, una de las armas más efectivas del diablo para atacar a los cristianos es el desánimo. Pero el yelmo de la salvación, el casco de la salvación, la seguridad que tenemos en que somos salvos, nos protege contra ese desánimo. Quizás diga, no, ya voy esperando años y pasa esto y vienen los pensamientos y viene esto. Y no tenemos nuestro yelmo, nuestro casco de la salvación, seguros de su salvación, el desánimo nos va a desanimar, nos va a alejar del Señor. Pero cuando tenemos ese yelmo, dice, eso va a ser en contra del desánimo, se va a ir en contra del desánimo y nos va a dar esperanza. Y no solamente de que somos salvos, sino de que seremos salvos. Esa es la seguridad que debe triunfar. Pero eso simplemente cuando estamos seguros de nuestra salvación y portamos ese casco, ese yelmo de la salvación. Y no habrá desánimo. Amén. Habrá, pero no surgirá su efecto de alejar a los cristianos del Señor. Amén, eso debe ser pues tu fe, como decíamos antes. Amén. Y tomad ese yelmo que te permite la salvación, protegerte de cualquier ataque. Y también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La idea es que el Espíritu provee de una espada para ti, querido hermano, hermana, que nos escuchas. Y esa espada es la palabra de Dios. Para utilizar efectivamente la palabra del Espíritu, no podemos pensar en la Biblia como un libro de encantamientos mágicos o como cuentos, como fábulas, o atarnos alrededor del cuello, de manera que se tiene pensado que el ajo aleja
a los malos espíritus, Claro. como un dicho popular. Claro, a veces pueden decir, no, yo quiero usar la espada del espíritu, entonces lo voy a usar como un libro de encantamientos o como el ajo que nos ponemos al cuello. No, no, escuche que si usted y nosotros queremos usar la espada, efectivamente debemos tener la palabra de Dios como tal. ¿Cómo así? Debemos tener la confianza en que la palabra ha sido inspirada por Dios, escrita por Dios, y que la palabra, la verdad del espíritu tiene poder. Entonces, si tiene poder esa verdad, entonces vamos a poder usarla de manera efectiva, no como un cuento, no como algo que leí y ya pasó de moda. No, si yo tomo la palabra, la creo y sé que es una palabra inspirada por Dios, estaremos sacando esa espada del espíritu que es la palabra de Dios. Es verdad, ¿no? Lo que dice mi esposa. Es verdad, no solamente el Espíritu nos da las escrituras, Él hace cobrar vida para nosotros. Él nos equipa en la confianza correcta de la espada, en el tiempo correcto. El utilizar efectivamente la espada lleva práctica. Claro, ¿no? O sea, cuando alguien no está luchando con algo, no es de la noche a la mañana que va a poder usar bien su espada, pero a medida que practica, la cree y la hace, pues va a usar bien. Un ejemplo de esto, Jesús lo combatió, por ejemplo, a Satanás en la tentación que el diablo vino a hacerla, pero como él usaba bien la palabra del Señor, dice que el Señor le pudo retar con la palabra del Señor y responder con autoridad. Escuchemos, por ejemplo, aquí dice en Salmo 31:1, líbrame en tu justicia. Esto lo ayudó a entender el verdadero significado de que el justo por la fe vivirá. Entonces el ejemplo del que usó bien la palabra fue Jesús al ser tentado por Satanás. Como tú dices en este Salmos, el gran revolucionario Lutero, en sus 90 tesis, comenzó a sacar esto y decía, bueno, es verdad lo que dice acerca de la palabra de Dios. Sí, claro. Él era un cura, pero dijo, no, están malinterpretando la palabra. Y entonces, así tenemos que también nosotros cogernos con la espada del Espíritu, que es la palabra De Dios. de Dios. Entonces, miren, estas son armaduras que uno toma dependiendo de las situaciones que uno pasa. Es escudo de la fe. Como hablamos entre nosotros, no es un escudo hecho de metal, de acero. No, hay muchos de nosotros que nos está faltando la fe. Entonces, no estamos revestidos con la presencia y la armadura del Señor. O algunos no estamos tomando el casco de la salvación y nos desanimamos, hermanos. A veces pasa una prueba, alguien quizás se aleja del Señor y dice, no, como no está seguro de su salvación y de creer en el Señor, se va. Se desanimó, se fue, porque no estaba revestido. Y finalmente, como mi esposo dice, no estamos tomando la palabra del Señor como el mismo Jesús lo hizo para desafiar al diablo. Y hoy estamos hablando de esa armadura que cada uno de nosotros deberíamos vestir con nuestra búsqueda siempre al Señor. Lo primero nos decía, ceñido vuestros lomos con la verdad. Siempre hablemos la verdad, porque si no lo hacemos, no estaremos usando esta parte de la armadura. Amén. Vestidos de la coraza de justicia, y también calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero también nos habla de la armadura que debemos tomar en cada situación que pasamos. Y hablamos de tomar el escudo de la fe. Luego, tomad, dice, el yelmo de la salvación. Ese casco de seguridad ante el desánimo cuando el diablo le quiera decir, pero ya pasaron años. ¿Dónde está tu Dios que te tenía que sanar? ¿Dónde está tu Dios que tenía que responder? No. Tengo este yelmo de la salvación, seguridad en aquel que murió por mí y me salvó. El desánimo no va a poder ganar esa batalla contra usted. Y finalmente nos dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y para eso hay que practicar. Y la práctica hace al maestro también. Entonces, Amén. Cuanto más tengamos el uso de la palabra correctamente, seremos como Jesús, o el Señor nos ayudará a poder vencer esas tentaciones. Pero ahora viene una pregunta. ¿Cómo uso esa fuerza espiritual y la armadura de Dios? La respuesta está en Efesios 6, 18 y 20, la secuencia del capítulo 6. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Amén. Podemos decir que es a través de la oración, la fuerza espiritual y la armadura de Dios nos va a funcionar. Solo ora,
podemos estar en la batalla espiritualmente, no solamente por parte nuestra, sino por parte de otros. El soldado tiene un instinto de proteger y hacer guerra a favor de los demás. Quizá Pablo pudo pedir muchas cosas, ¿no? Oración por muchas cosas, pero él dijo que oraran por él para que siga predicando la palabra de Dios con denuedo. Y esto es la manera de usar esa arma espiritual, la oración. Cuanto más oramos, tanto por nosotros, pero también por otros hermanos en Cristo, pues la palabra va a poder ser llevada y ser proclamado el evangelio de una manera clara y con un poder que Pablo sabía que eso se consigue cuando los hermanos oran los unos por los otros. Amén, qué bonito, ¿no? Y entendemos ahora cómo utilizar la fuerza espiritual y la armadura de Dios. Muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. Orando, claro, porque quizás podemos pedir y buscar al Señor, pero solamente con decir que mañana vamos a hablar pura verdad, lo haremos quizás una hora y después volvemos a lo mismo. Por eso es necesario practicarlo, pero a través de la oración, orando, dice, como lo dijo ahí, ¿no? En su carta, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando con toda perseverancia. Ese es el otro punto, perseverar, porque si no perseveramos en ser llenos del Señor, no vamos a lograr estar firmes ante las acechanzas del diablo. Amén. Y Pablo concluye esta carta con una carta preciosa que dice en Efesios 6, 21 al 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado, y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para que esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros, y que consuele a vuestros corazones. Queridos hermanos, Tíquico era un asociado de Pablo, mencionado en otras cartas, por ejemplo, Hechos 24, Colosenses 4:7, 2 Timoteo 4:12, Tito 3:12. Al parecer, él fue utilizado por Pablo como mensajero. Amén. Pablo quería que Tíquico consolara a los efesios y cualquiera que leyera la carta sobre la condición de Pablo durante su prisión en Roma. Entonces, ¿cómo va concluyendo la carta de Efesios? Diciéndoles que va a haber alguien que les va a llevar ese ánimo. ¿Y quién fue? Encargado a través de este mensajero llamado Tíquico. Entonces, ¿cuántos de nosotros estaremos esperando una palabra de parte del Señor? Bueno, Pablo nos habla que no solamente esas cartas fue llegada para Efesios, ahora lo hace para nosotros. Pero termina diciendo en el verso 23 y 24 del capítulo 6, pase a los hermanos y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo concluye la carta de una manera que él la comenzó, haciendo reverencia a la gracia y a la paz, dos piezas angulares esenciales para la vida cristiana. Y luego menciona una parte importante, dice con amor inalterable, es decir, con un amor que no se muere, que nuestro amor, es como que Pablo les está diciendo a los efesios, que su amor por el Señor no debe morir, que tiene que seguir ahí. Luego Pablo termina pronunciando una bendición, su manera de ayudar a que los efesios caminaran en toda bendición espiritual en los lugares celestiales, tal y como lo mencionó en Efesios 1:3. Termina con esa bendición y diciéndoles pues que toda bendición sea dada para ellos. Amén. Y así es como se llega a la final de la carta, una carta en la que Pablo estableció cuidadosamente nuestro lugar en Jesús y luego lo hizo básico el andar cristiano.